Para respetar los horarios de todos, vamos a arrancar. Primero contarles un poco de dónde surge nuestra idea de hacer este pequeño taller. Viene bueno, nosotros desde Memoria Abierta tuvimos la experiencia de participar en lo que se llama en realidad ellos Wikilesa, que son encuentros vinculados a esta temática que organizan desde Wikimedia. Bueno, organizamos conjuntamente con Wikimedia Argentina una editatón sobre el tema sitios de memoria, que estuvo centrada principalmente acá en memoria, digamos, se hizo acá presencial, por decirlo de alguna forma, y nada, vino mucha gente de sitios de memoria, más que nada de Buenos Aires. Participaron algunas personas virtualmente, pero centralmente fue presencial. Una experiencia muy, muy interesante. A partir de lo que trabajamos nosotros, de lo que pude trabajar yo también, pudimos hacer la entrada de la RESLAC, con lo cual, y a partir principalmente de esta temática que venimos trabajando de desapariciones forzadas, nos pareció interesante poder replicar la experiencia con los sitios de memoria de la red. Por lo tanto, bueno, impulsamos este taller que tiene este punto inicial ahora, pero seguramente tendrá seguimiento y podemos seguir trabajando incluso con los que no pudieron participar hoy día. Teníamos más participantes, pero bueno, esperemos que se vayan juntando, esperemos que no haya sido problemas técnicos los que imposibilitaron que estén. Ahí ingresó alguien. Bueno, nada, le doy la palabra a Luisina. Luisina es de Wikimedia Argentina y es la que va a llevar el taller. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Gracias a Ariel por la presentación. Así como ya comentó, la propuesta de hoy es, si bien nosotros las experiencias de edición que venimos realizando desde el proyecto Wikilesa Humanidad para el caso de Argentina y lo que es el proyecto a nivel regional, que es Wikiderechos Humanos, que después yo les voy a comentar un poquito, son encuentros a nivel presencial, porque la propuesta siempre es poder empezar a editar con un taller previo y tener como el proceso de edición del contenido en vivo. La propuesta de hoy es más que nada poder contarles y presentarles lo que venimos realizando desde Wikimedia Argentina y desde el proyecto Wikiderechos Humanos, para que también ustedes puedan conocer al menos las herramientas más necesarias para intervenir o para poder pensar en la edición de contenido en Wikipedia, ¿sí? Nos vamos a centrar en la Wikipedia en español, que es la Wikipedia que nosotros y nosotras venimos editando a medida que realizamos el trabajo, hace ya 3 años. Ustedes igual pueden editar en el idioma que quieran y que consideren, porque con el usuario que se creen pueden participar en todas las Wikipedias, y más que nada para organizar lo que sería esta presentación, yo la dividí en diferentes momentos. Una primera presentación del proyecto en sí y de la propuesta en sí, y una segunda parte en donde les voy a mostrar las herramientas de edición en Wikipedia basándonos en los artículos de desaparición forzada que están hoy actualmente publicados, ¿sí? Si les parece, aprovechemos que estamos, digamos, online y que ustedes pueden hacerme preguntas, me paran y me preguntan, no hay ningún problema. Tengan en cuenta que algunos tienen silenciados me pregunten, saquen el silencio, el micrófono, pero más que nada para poder organizarnos, ¿sí? Porque van a surgir un montón de preguntas, como suele suceder siempre, y está bueno que podamos ir respondiéndolas a medida que vamos generando más información. ¿Les parece bien? ¿Sí? Buenísimo. Genial. Bueno, yo ahora les voy a compartir una presentación que después ustedes también se las voy a pasar por correo para que, se las paso a Ariel para que se las comparta a ustedes, que les puede llegar a servir más que nada en cuanto a profundizar algunos detalles. Voy a compartirlo, ustedes van a ver la presentación y también me van a ver a mí. Así que cualquier cosa me frenan y me preguntan, ¿sí?
¿Alguno ya había tenido la experiencia de editar en Wikipedia o había participado en algún encuentro especial donde se haya propuesto esta experiencia? Sí, ya lo había participado una vez. ¿En dónde? En Guatemala, acá en la oficina, hicimos un pequeño taller sobre Wiki, pero no lo llevamos a la práctica. Bien, bueno, pero está bien haberlo pensado como propuesta. Bien, ¿nadie más participó o editó contenido en Wikipedia? ¿No? Hola, Luisiana. Sí, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué más? Yo también participé, pero en la Editathon aquí en Bogotá. Ah, en la Universidad de los Andes. Sí. Ah, perfecto, bueno, entonces nos vimos hace poquito. Perfecto. Sí. Bueno, la idea es contarles un poco cómo surge este proyecto, porque Wikipedia en sí no está pensado para que sea un espacio donde se edite puntualmente sobre derechos humanos, pero el proyecto principal que coordino yo y que también coordina María Eugenia Ludueña, que hoy no pudo estar presente, es un proyecto que propone pensar Wikipedia como un espacio en el cual también editar con una perspectiva de derechos humanos. ¿Sí? Yo no sé si la mayoría sabía que en Wikipedia se podía editar. Wikipedia es una enciclopedia libre, se creó en el año 2001 en inglés al principio y luego se fue haciendo traducción a otras Wikipedias. El software en donde funciona Wikipedia es un software libre, ¿sí? Es el software MediaWiki, y eso permite que se pueda copiar el código y reproducirse las Wikipedias en muchísimos idiomas. Y eso también es algo interesante, porque es algo que mantiene la filosofía wiki, que tiene que ver con que la gente pueda editar colaborativamente información y que sea un espacio donde cualquier persona que disponga de un usuario y que disponga de las ganas de hacerlo pueda intervenir la Wikipedia, ¿sí? Esto no quiere decir que en Wikipedia haya un guía en cuanto a la edición, sino que hay diferentes reglas y normas para editar en Wikipedia. Eso es lo que la idea de hoy es poder presentárselas a ustedes para que conozcan un poco cuál es la filosofía en lo que implica la edición de Wikipedia, ¿sí? Esto que yo les comparto ahora es cómo surge la propuesta de editar en Wikipedia sobre estos contenidos. Es una alianza que comienza en el año 2016 entre Wikimedia Argentina y, digamos, otras carreras y cátedras, principalmente la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, donde se propuso hacer la primera Editathon. La Editathon es un encuentro de edición sobre contenido vinculado a cualquier temática que nos encontramos todos en un día específico a editar, y surge a partir del interés de que para el 40 aniversario del golpe de Estado en Argentina, el 24 de marzo, nos pongamos a editar contenido vinculado a la última dictadura cívico-militar en Argentina, que en Wikipedia tenía información, pero que había que actualizarla, ¿sí? Y en este sentido se hicieron alianzas con diferentes organizaciones a lo largo de todo el 2016 y el 2017 para implementar lo que es Wikilesa Humanidad, ¿sí? Como comentó Ariel, hicimos 2 actividades en memoria abierta, también nos aliamos con Cosecha Roja, que es un medio digital de noticias, con el IPPDH, con universidades, y la idea era editar en diferentes encuentros contenido específico. En memoria abierta, por ejemplo, las 2 que hicimos se editó puntualmente sobre sitios de memoria a nivel nacional, pero también se editó sobre sitios a nivel regional, y la última que hicimos en memoria abierta estuvo relacionada con lo que fue la última sentencia de lo que es la causa ESMA en Argentina, que lo que se hizo fue a los 2 días que se promulgó la sentencia, nos juntamos a editar y actualizar contenido en relación a la nueva información que era producto del último juicio, digamos. Siempre la idea es contar con fuentes que puedan sostener la información que nosotros estamos agregando.
Por eso tuvimos que esperar la sentencia para poder contar con fuentes para mejorar y actualizar información. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Vamos bien? Buenísimo. Perfecto. Entonces, en vistas de esta propuesta de intervenir Wikipedia con esta perspectiva, lo que nos propusimos fue, para el año 2018, hacer una extensión del proyecto y expandir la propuesta de talleres de formación y de editatón en países de la región. Y hemos estado en diferentes países de la región, como comentaba Karen, el último estuvimos en Colombia, en Bogotá, que se hizo, digamos, en alianza con la Universidad de los Andes, pero también con el Centro de Memoria Histórica, y lo que se propuso ahí fue un primer paso para empezar a trabajar en el contenido que había en Wikipedia vinculado al conflicto en Colombia, por ejemplo. Pero en Chile trabajamos sobre lo que fue la dictadura chilena, en Uruguay también estuvimos en Paraguay, México. Es decir, la alianza siempre tiene que ver con organizaciones locales que nos permitan poder tener el espacio para implementar estos talleres de formación y hacer primero una curaduría de lo que hay en Wikipedia para poder intervenir con cierto sentido esa información. ¿Sí? Por eso cambiamos el nombre, porque Wikilesa sigue siendo para Argentina, pero lesa humanidad o los juicios de lesa humanidad no aplicaban en todos los países en los que estuvimos participando, entonces se amplió a Wiki Derechos Humanos, ¿sí? Por eso me van a escuchar hablar a mí de dos proyectos que en sí la metodología es la misma, ¿sí? Bien, estos son algunos datos que les sirve para tener en cuenta sobre lo que es principalmente el mundo, ¿sí? Como yo les dije, hay 288 Wikipedias que están escritas en 288 idiomas, que Wikipedia recibe más de 31 millones de visitas al día, y por eso también eso fue algo que desde el proyecto, desde Wiki Derechos Humanos y también desde Wikilesa, nos propusimos como principal objetivo que la información que la gente busque en Wikipedia sobre temáticas vinculadas a lesa humanidad, o en este caso a derechos humanos a nivel regional, sea lo más confiable posible, ¿sí? En general la información no es que está mal en el sentido de su redacción o en el sentido del formato, está muchas veces errada en sostener una única perspectiva sobre los hechos, ¿sí? Y eso es un conflicto que muchas veces se da en Wikipedia, que porque lo escriben personas que ingresan a Wikipedia hace mucho tiempo, lo editan, lo trabajan, y digamos, tienen las fuentes con las que ellos o ellas trabajan, quizás muchas veces en algunos temas faltan otras perspectivas. Entonces la idea siempre fue poder sumar esas perspectivas a los artículos que en el objetivo de poder actualizar o robustecer la información, ¿sí? Se crean alrededor, en la Wikipedia en español, de 400 artículos diarios, o sea, que quiere decir que hay mucha producción de información en Wikipedia, y por eso siempre es interesante poder ofrecerles a ustedes conocer la herramienta, para que desde las instituciones donde ustedes trabajan, en alianza con otros organismos u organizaciones, se propongan poder generar estas instancias que, aparte del contenido que se crea en un contexto de trabajo colectivo y teniendo en cuenta, digamos, la filosofía de la cultura libre, ¿sí? Que es poder democratizar el acceso a la información y la producción de esa información. ¿Hasta acá alguna consulta? Sí, sí. ¿No? Bueno. Me frenan, no hay más. Yo freno y los escucho. O sea, no la van a llamar probablemente esta semana, porque es la semana que viene. Bien. Este es el proyecto principal de Wiki Derechos Humanos. Van a ver las tres temáticas que nos estamos trabajando. Lesa humanidad, que son principalmente los casos de Argentina. Este año estuvimos trabajando principalmente con varios organismos y estuvimos creando contenido. La edición de este año se hizo, por ahí ustedes lo conocen, el Parque de la Memoria, donde está el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Se hizo principalmente en relación a lo que fue el 40 aniversario del Mundial 78 en Argentina, y si ustedes entraban a Wikipedia a buscar información sobre el Mundial, lo que iban a encontrar principalmente eran datos sobre el encuentro
visto desde la perspectiva únicamente del deporte fútbol, básicamente. Pero no había contenido no había contenido actualizado sobre el contexto en el cual aconteció ese mundial. Entonces, en el Parque de la Memoria, junto al proyecto que se estaba llevando a cabo en ese momento, que era Papelitos, y con el apoyo de un montón de organismos, lo que hicimos fue mejorar información vinculado al contexto en el que el mundial tuvo lugar, ¿sí? Y sobre todo, en los artículos donde estaba la historia de los jugadores de fútbol de ese mundial, por ejemplo, estuvimos profundizando la información en el caso de muchos jugadores de fútbol que se habían pronunciado de alguna manera tiempo después en relación a lo que fue jugar un mundial en ese contexto, ¿sí? Y en ese sentido fue interesante porque diferentes organizaciones e investigadores aportaron un montón a la información que había en ese momento en Wikipedia, ¿sí? Después tenemos en la etiqueta de la derecha, violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe, que es esta propuesta que yo les comentaba, que trabajamos principalmente con organismos a nivel regional y editamos sobre contextos locales desde una perspectiva local y con una perspectiva, lógicamente, de derechos humanos. Y por último, esta pastilla que está en el medio, la propuesta también se expandió a trabajar sobre generar contenido con una perspectiva de derechos humanos vinculada a la información que hay en Wikipedia en relación al colectivo LGBT, ¿sí? Que es bastante discriminatoria, entonces estuvimos trabajando en Paraguay y en Argentina vinculado a estas temáticas. Yo, para que ustedes puedan tener, digamos, un arcoíris de actividades y de propuestas que llevamos a cabo desde el proyecto Wiki Derechos Humanos. ¿Hasta acá alguna consulta? Bien. Bueno, estas son las diferentes actividades que estuvimos haciendo este año, dictadas específicamente según cada país. En las temáticas trabajadas a nivel regional, en México fue principalmente desaparición forzada y la persecución a periodistas. En Chile y en Uruguay se trabajó más sobre memoria y derechos humanos, también sobre los contextos locales en el marco de lo que fue la Operación Cóndor, el Plan Cóndor. También estuvimos en Venezuela, donde se trabajó principalmente relacionado a violaciones a los derechos humanos durante la década del 80 y 90, principalmente se mejoró contenido en relación a masacres de ese contexto. Y en Argentina, como ya les comentamos, Mundial 78, a 40 años, y lo que empezamos a trabajar en Argentina, que fue la primera vez que se hizo, fue un editatón especialmente sobre violencia institucional, ¿sí? Que hasta el momento no se había hecho ninguna. Y se tomó el caso específico de la desaparición de un joven en la década del 90, que se llamaba Miguel Bru, y que, digamos, hay bastante producción jurídica sobre ese caso puntualmente, llegó a organismos internacionales el caso, como a la Corte Interamericana, y por eso se estuvo trabajando principalmente en mejorar la información y en crear información sobre ese caso puntualmente, ¿sí? Por eso ahí están las diferentes temáticas que fuimos trabajando a medida que las organizaciones nos iban convocando, ¿sí? Hasta la actualidad editamos 300 artículos en Wikipedia. De los 300 artículos, 90 fueron artículos completamente nuevos, es decir, que no existían, y de los artículos, digamos, más trabajados, Wikipedia tiene, digamos, las herramientas para poder ver la cantidad de visitas que tienen, y 30 de esos artículos nuevos, que traían un montón de información nueva a Wikipedia, tuvo más de 6 millones de visitas, ¿sí? Como para que ustedes puedan ver la dimensión que tiene una vez que una información se suma a Wikipedia. Hagan el ejercicio de buscar contenido en Google, y el primer lugar que les va a aparecer, o el segundo o el tercero, probablemente sea Wikipedia. Entonces, en este sentido, nos parecía importante que la información que esté ahí esté bien escrita, esté fundamentada, y que también aporten a su escritura organizaciones e investigadores, activistas vinculados con eso, ¿sí? ¿Hasta acá alguna consulta? ¿No? Bueno, bien. Solo hola. Sí, hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. Solo datos. De México, como no tenemos a nadie de México, te quería preguntar si te acuerdas de si estaban algunos de nuestros miembros, pero podríamos obviar la pregunta si no lo recuerdas ahora y después lo retomamos. Sí, ¿estaban alguno de quiénes? De nuestros miembros, Fray Bartolomé de las Casas o... No recuerdo, pero si querés después te puedo pasar el nombre de las organizaciones que participaron. Principalmente participó la Comisión de Derechos Humanos, vinieron referentes de un organismo de Guerrero, y habían bastantes organizaciones, pero como fue la primera en marzo, ya olvidé todos, pero si querés después te puedo pasar quiénes estaban. No te preocupes, los contactamos después entonces nosotros a ellos. Pero en México, tanto en México, en Chile, en Uruguay, en Venezuela y en Colombia, trabajamos siempre con las organizaciones Wikimedia de cada país, ¿sí? En el caso de México, Wikimedia México, que también te puedo poner en contacto con ellos si es que lo necesitas, porque siempre lo que intentamos es poder unir como el mundo wiki con el mundo de las organizaciones de derechos humanos en la propuesta de llevar a cabo estas actividades, lo mismo que acá en Argentina. Wikimedia Argentina con las organizaciones fomentaron estos espacios para poder generar algo más constante de producción de información en Wikipedia, ¿sí? Perfecto, podemos hacer eso con todos los países miembros de la RESLAC. Exacto, me parece mucho más interesante porque si bien desde Wiki Derechos Humanos nosotras viajamos a todos esos países, la idea es que no sea solamente esa vez que estamos, sino que a partir del contacto con las otras Wikimedias puedan, digamos, seguir generando estas instancias de encuentro. Bien, gracias. No, por favor. Fíjense que en el caso de Argentina, nosotros en 2 años hicimos 7 encuentros, que fueron sobre diferentes temáticas. Todas estas son diferentes temáticas, ¿no? Pero esto tiene que ver con la posibilidad de fomentarlo desde acá con la organización local. Lo mismo se puede hacer con ustedes en cada país. Bien. Bien. Bueno, más que nada, estas son algunos de por qué difundir y transmitir la memoria en territorios digitales. Es también un poco de los objetivos que tiene Wiki Derechos Humanos, en visibilizar las violaciones a los derechos humanos en la región en una plataforma digital como Wikipedia, en ampliar el acceso a la información, y sobre todo información que no es fácil de acceder, porque no sé en otros países, pero por ejemplo acá en Argentina, la gente cuando busca información sobre un juicio de lesa humanidad, casi nunca se lee el fallo de la justicia, va a leer una noticia al respecto. Entonces en Wikipedia poder concentrar toda esta información también nos permite acceder a contenido e información que de otra manera no es tan fácil de acceder, ¿sí? Y obviamente interpelar de alguna manera desde el presente las diferentes memorias que existen sobre el pasado, de una manera más dinámica, porque estamos editando contenido en tiempo real, digamos, actualizando información, agregando nuevas fuentes, que eso quizás en otros medios lleva otros tiempos. En Wikipedia, en una tarde de editatón, se puede generar un montón de información, ¿sí? Colectivamente. Bien. No sé si pudieron ver los artículos que les compartimos en el mail antes de la actividad. ¿Pudieron verlos? Sí. ¿Sí? Bien, vieron que la idea era que este taller y esta charla virtual esté más direccionada a pensar el contenido que hay en Wikipedia vinculado a la desaparición forzada, ¿sí? Yo les listé acá los 5 artículos que están directamente relacionados con el concepto de desaparición forzada, y también los artículos que existen sobre la desaparición forzada en cada país, ¿sí? En el caso de México y de Colombia, estos 2 artículos los creamos en las actividades que hicimos en el marco de Wiki Derechos Humanos. Antes no existían. Desaparición forzada en México se creó en México el 17 de marzo cuando hicimos la actividad, y desaparición forzada en Colombia lo creamos en Medellín, en la actividad que hicimos en la Universidad de Antioquia, ¿sí? O sea, lo crearon los mismos estudiantes y quienes estuvieron
formando parte de esas actividades, y van a ver que si ustedes ingresan a esos artículos, son artículos cortos, que tienen información concreta, pero que no tienen, digamos, podríamos seguir trabajándolos a medida que querramos, digamos. Después van a ver que la desaparición forzada como categoría ya existía, la idea es poder ver qué contenido hay ahí y qué se le podría agregar desde sus expertices. Y por último está el artículo de la desaparición forzada de Iguala, del 2014, que es otro artículo que se creó en otro contexto, es decir, Wiki Derechos Humanos no formó parte del momento en el que se crea ese artículo, pero es un artículo que está muy bien editado y que me parecía interesante también tenerlo en mente para ver otras formas en las que se puede producir conocimiento en Wikipedia, digamos. ¿Sí? ¿Pudieron ver los artículos? El de Iguala no lo había visto. El de Iguala es un artículo muy largo, porque se creó en paralelo que estaba sucediendo todo lo que estuvo sucediendo en ese contexto, y fue un artículo que se estuvo actualizando muchísimo. Y ahí ustedes van a ver más como la diferencia entre un artículo que trabaja sobre una categoría puntual, quizás más teórica, en un país, por ejemplo, el de desaparición forzada en Colombia, y un artículo sobre un contexto de desaparición forzada específica en un hecho específico como el de Iguala, ¿sí? Hay dos maneras de trabajar esas temáticas en Wikipedia. Y yo lo que le voy a mostrar antes de entrar directamente a los artículos es la cantidad de visitas que cada artículo tiene, para que ustedes vean cómo se va generando esta cuestión de la búsqueda de información en Wikipedia. Por ejemplo, este es el artículo de desaparición forzada, que es el artículo general, que tiene en un año y medio 192.000 visitas, ¿sí? Y ustedes van a ver que fue editado, digamos, hay pocas ediciones en general, o sea, no lo está editando mucha gente. Acá a la derecha van a ver que tiene en total 36 ediciones durante este tiempo, y tiene 27 editores activos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es un artículo sobre una temática súper específica y que es súper visitado, no tiene tantas personas que lo estén editando. Y eso pasa mucho en artículos vinculados a estas temáticas. A diferencia de lo que por ahí se piensa de Wikipedia, que hay un montón de gente editándolo, hay un montón de gente generando información, en general los artículos de estas temáticas son editados por personas que conocen sobre la temática, ¿sí? Y son los que se sostienen en el tiempo. Fíjense que tiene un promedio diario de casi 300 visitas al día, ¿sí? Eso también es interesante tenerlo en cuenta. Y si ustedes se fijan, van a ver también, acá abajo, donde están las fechas, los picos de visitas, ¿sí? Por ejemplo, el 30 de septiembre del 2018 tuvo el pico de visita más alto. Habría que ver qué pasó el 30 de septiembre del 2018 a nivel regional, que hizo que haya mucha gente que visite el artículo de desaparición forzada. Eso está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien. Después está el de desaparición forzada en México, que se creó este año. Fíjense que ahí cambió un montón los números. Tiene un poquito más de 1.100 visitas en total, y solamente tiene 2 editores activos. Es decir, que no hay mucha gente que haya editado, básicamente casi muy pocas personas, este artículo puntualmente, ¿sí? El de Colombia, que se creó hace 2 semanas, que lo creamos en Medellín, fíjense que tiene 65 visitas, digamos, en general cuando los artículos se crean hace muy poquito, si no hay algo que dispare la visita, va a estar bastante tranquilo, y tuvo 3 editores activos, ¿sí? Que son las 3 personas que lo editaron durante ese contexto, digamos, en ese día que estuvimos generándolo. ¿Sí? Quería mostrarles otro, este es el artículo de desaparición forzada, que lo vimos antes, que es el artículo que tiene 192.000 visitas, pero si ven el de Iguala, tiene más visitas, porque claro, al ser un contexto específico, un conflicto puntual,
y un hecho que relata el artículo específico, mucha más gente va a buscar información al artículo específico que al artículo general. En las búsquedas de Wikipedia, ¿sí? Fíjense que tiene un promedio de visitas de 800 visitas al día. O sea, es un artículo que es muy visitado. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, Lucia, una pregunta. Cuando tú hablas del número de visitas y eso, por ejemplo, en el caso, no sé cómo se puede revisar eso, el de desaparición forzada, específicamente en Colombia. Sí. Aumenta el número de visitas que el de la desaparición forzada en general, o sea, es decir, por ejemplo, también la desaparición forzada en México, entre más puntuales, mayor número de visitas, las visitas en los textos. Mira, en general, como el artículo de desaparición forzada en Colombia es muy reciente, para compararlo con otros artículos que existen sobre, digamos, casos más puntuales, probablemente tengan más visitas esos casos más puntuales. Pero habría que esperar un tiempo para ver si la desaparición forzada en Colombia empieza a ser un artículo que empieza a ser más visitado, porque ahora existe, antes no existía. Entonces se iba quizás directamente a casos más puntuales. Pero como ahora empieza a haber algo que se centra más en la categoría específica para Colombia, quizás empieza a ser un artículo más visitado, ¿sí? Okay. Y una pregunta para mirar, por ejemplo, ese número de visitas, ¿uno tiene que ser como algo especial para Wikipedia para poderla revisar, o uno como usuario normal puede entrar y revisar el número de visitas que tiene No, ustedes como usuarios normales pueden hacer esto, visitar directamente este espacio que ahora se los voy a mostrar. Ir directamente, voy acá, estoy en el de, ya les digo, creo que desaparición forzada en general. Sí, desaparición forzada. Fíjense que este es un artículo de Wikipedia muy largo, de desaparición forzada. Fíjense que yo les había comentado que en el contexto en algunos países está el caso Argelia, está el caso Argentina, pero después, bueno, y de México, pero después de América Latina y del Caribe no hay más casos expuestos en este artículo, que ustedes pueden crear también un apartado específico para cada caso, ¿sí? Fíjense que el artículo es muy largo, pero sin embargo le sigue faltando más contexto regional, si se quiere, ¿sí? Están los antecedentes de América Latina, que mencionan muy en general, pero fíjense que son apartados cortitos que enuncian los hechos en sí. Fíjense que hacia el final del artículo, ustedes van a ver las referencias que este artículo tiene citadas, que son 82 en total, y estas referencias son lo más importante, porque es lo que sostiene la información que nosotros ponemos en el artículo, ¿sí? Si nosotros creamos un artículo y no le ponemos referencias, ese artículo no es confiable, ¿sí? Pasa a ser confiable cuando tiene fuentes primarias y secundarias que sostienen esa información. Porque Wikipedia no es una fuente primaria, ¿sí? Para ver lo que ustedes me estaban consultando de las visitas, para hacerlo, fíjense, ustedes acá tienen, yo no estoy logueada, me voy a loguear ahora, para que ustedes vean mi usuario. Me voy a loguear con mi usuario institucional, que es este. Fíjense que ahora yo ya estoy logueada, ¿sí? Y para ver el historial de los artículos, ustedes pueden cliquear en este espacio que ven acá, que es ver historial, cliquean ahí, y van a ver todo el historial de edición. La última vez que se editó este artículo fue el 10 de octubre del 2018, y lo editó este usuario, ¿sí? Ustedes pueden ver todo lo que pasó en este artículo desde que se creó. Si vamos a ver cuándo se creó, vamos acá abajo, y vamos a ver que se creó el 23 de diciembre del 2005, y lo creó este artículo, este usuario, que pone acá creación de artículo. Ustedes en Wikipedia pueden ver todo, ¿sí? Nada está oculto, digamos. Para ver el número de visitas, van a ver que acá tienen estadísticas y tienen número de visitas, ¿sí? Cliquean ahí en el artículo,
Y fíjense que ya estoy en el lugar donde yo les había mostrado. Las fechas las tienen que poner ustedes, ¿sí? Ahora la fecha que me ponen es de el 2 de noviembre al 22 de noviembre, que tuvo 5.000 visitas este artículo. Pero ustedes pueden poner las fechas que quieran, todo el tiempo, último mes, esta semana, o pueden ustedes ajustar acá específicamente fechas específicas, ¿sí? Y lo pueden hacer con todos los artículos. ¿Alguien se perdió? Díganme. No. ¿No? Bien, perfecto. Después te quería hacer un comentario, pero... Sí, adelante. No, pero es como para volver un poco atrás, es con Sí. respecto al artículo de desaparición forzada en general. Bien, acá estoy. No, que el artículo tiene una parte que es sobre el marco legal, que no creo que es la tipificación de la ley, que solo está el caso Argentina, está al final. Sí. Nosotros, cuando arrancamos a trabajar todo el tema de desaparición forzada en la red, hicimos toda una investigación de en qué países estaba tipificado la desaparición forzada, y efectivamente Argentina es uno de esos, pero no es el único, y ahí también hay bastante material para agregar, de dónde está tipificado, que lo tengo todo en un Excel, está acá. Por ejemplo, en Chile está tipificado, en Colombia está tipificado. Perfecto. En México está tipificado muy recientemente, de hecho. En Claro. Paraguay está tipificado. En el resto no, pero esos países que nombré sí. Bueno, entonces me parece interesante que ustedes pueden, o sea, eso es algo que pueden sumar al artículo, digamos, con todas las fuentes que ustedes tienen y la tipificación por país, pueden ir agregándole, como está acá esta sección de Argentina, ir agregándole sección, digamos, subtítulo por subtítulo, que yo ahora les voy a mostrar cómo se hace, e ir agregando la tipificación en cada país. Por eso siempre decimos que los artículos en Wikipedia no están cerrados. ¿Sí? Quiero hacer una aclaración, que en Chile el delito de desaparición forzada no está tipificado, Ariel. ¿Me escucharon? Sí, perfecto. Ah, es verdad, no, leí mal. No está, el proyecto está en el Congreso, de hecho nosotros estamos justamente presionando para que se tipifique, pero no está tipificado. Perfecto, gracias por la aclaración. Sí, leí mal el Excel, pero el resto creo que... Perfecto. Bueno, es más que nada hacer como este relevamiento previo, y aparte a mí me parece súper interesante que ustedes como miembros de la coalición puedan como tener, digamos, toda esta mirada a nivel regional, pero también a nivel local, y con toda la producción de trabajo que tienen ustedes, agregar contenido a Wikipedia, lo más difícil que es tener las fuentes, porque hay que hacer un relevamiento previo, digamos, lo que tienen que hacer es poder organizarlo en el formato de edición de Wiki. Sí. Geraldine, ¿vos querés hacer una pregunta? Creo que a Geraldine se le activa el video con el sonido en su... Ah, perfecto. Yo veía que me estaba saltando el colorcito de hablar y no sabía si quería preguntar o no. Bueno, como comentaron recién, en este apartado de legislaciones nacionales se puede agregar contenido según los países que tengan ya, digamos, tipificado y que tengamos la fuente para esto, ¿sí? Este es el artículo de desaparición forzada, que es muy largo, muy grande, pero por ejemplo, si vamos a la desaparición forzada en México, van a ver que es mucho más corto, es un artículo muy corto, y si ven el historial de edición, es un artículo que se editó bastante poco y que solo lo editaron 2 usuarios, ¿sí? Y fíjense que quien lo creó en el marco de Wiki Derechos Humanos, ¿sí? Eso está bueno que sepan también lo importante de poder generar estos encuentros de edición, digamos, porque ahí reunimos un montón de actores que pueden ayudar a generar esa información. El de Colombia... De ejemplo, que nos pone, nos puso por ejemplo, en Colombia, que es el que tenemos un poquito, también fíjense que tiene una plantilla
que aclara que es un artículo que está siendo trabajado, porque lo seguimos trabajando, y fíjense que también tiene como una lógica bastante parecida al resto. Definición, antecedentes, evolución, los artículos que están vinculados a estas temáticas, que fueron falsos positivos, conflicto armado, autodefensorías en Colombia, y las referencias, ¿sí? Esa es la dinámica que tiene en general el artículo puntualmente. Si ustedes ven las ediciones, en el historial, van a ver que solo lo editaron 2 personas puntualmente, que trabajaron sobre, 3 personas, sobre esa información. Ah, perfecto. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿No? Bien. El artículo de Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es otro artículo que existe, que yo creo que está muy desactualizado, que también se podría, digamos, mejorar e incluso agregar información sobre ese, digamos, cómo en cada país se trabaja este día puntualmente, esta fecha, porque es un artículo muy, fíjense que solo tiene una referencia, ¿sí? Y por último, quería mostrarles el de la desaparición forzada de Iguala, que es el artículo que veníamos comentando, que es súper, está muy trabajado. Fíjense que tiene un índice bastante largo, y que trabaja puntualmente con el desarrollo de los sucesos, y está muy especificado, la investigación oficial, el informe de la Procuraduría General de la República, el rechazo al informe, las víctimas, que esto es algo que también a veces es muy interesante, porque no se encuentra esa información fácilmente en otros lugares, y en este artículo se está listando el número de muertos, los heridos, los estudiantes desaparecidos, las consecuencias políticas. Bueno, es un artículo súper trabajado, que también esto en Wikipedia se puede hacer si uno tiene las fuentes para sostener esta información. Fíjense que tiene 74 referencias, y aparte se le agrega bibliografía, es decir, es un artículo que se trabajó muchísimo. La última vez que se editó fue el 14 de noviembre de este año, y fíjense que acá dice, desecha la edición de una IP desconocida, ¿sí? Porque no es un usuario. Esto tiene que ver con que alguien quiso vandalizarlo y se revirtieron esos cambios. Y está bueno ver esto porque también está relacionado con el control que hay sobre los artículos de personas que están constantemente atentas a ver qué pasa en el artículo, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Una pregunta. Sí. Por ejemplo, este artículo que se ve que está muy trabajado, uno podría suponer que, bueno, lo hizo alguien que previamente tenía una información muy acabada. No es fácil cuando uno está en el taller empezar a editar y pues tener todas las fuentes, ¿no? Entonces, no sé, en tu experiencia, ¿cuáles son como las maneras en que uno accede a hacer estos artículos? ¿Qué recomendaciones nos haces al respecto? Para que no se quede, digamos, como lo que podamos hacer en una edición inicial que se hace en taller, ¿cuáles son las mejores formas de tenerlo preparado para que cuando ya te metas a la edición hagas algo que en principio ya aparezca como más consolidado? No sé. Bien. En general, lo que yo les sugiero siempre es que el artículo, ustedes, primero, Wikipedia tiene un formato en el cual se escriben los artículos. Ustedes se habrán dado cuenta que todos los artículos de Wikipedia respetan una forma de edición, es decir, no están escritos como una publicación académica ni como una noticia en un periódico o en una revista digital, sino que tienen un formato propio. Un primer párrafo, por ejemplo, que acá es bastante claro, los hipervínculos que están en azul, ¿sí? Estos hipervínculos son hipervínculos que los llevan a más información dentro de Wikipedia, ¿sí? Las referencias que aparecen con estos numeritos, y después lo que van viendo es que se divide por secciones el artículo. Antecedentes, desarrollo de los sucesos,
y se escribe de forma concreta, es decir, no se hacen oraciones largas ni se usan adjetivos en la forma de escribir, sino que tiene que ser algo muy específico y muy concreto, y cada vez que se afirma algo, se lo referencia, ¿sí? Se pueden poner la cantidad de referencias que ustedes consideren. Para empezar un artículo nuevo, yo lo que les sugiero, o para agregar contenido a un artículo que ya existe, si es un artículo nuevo, por ejemplo, ustedes quieren crear el artículo sobre la desaparición forzada en un país que no tiene artículo en Wikipedia todavía, yo les sugiero que tomen el modelo de formato de artículos que ya existen. Por ejemplo, el de desaparición forzada en México, o el de Colombia, que, digamos, tiene un formato más pequeño y que los puede ayudar a ustedes a organizarse. Y tener en cuenta siempre que ustedes tienen que escribir un primer párrafo, que puede ser un poquito más largo o corto que esto, con información específica, y después van a tener que empezar a jerarquizar el contenido desglosando la información, ¿sí? Pero para hacerlo previamente, tienen que tener las fuentes con las que van a trabajar, ¿sí? En Wikipedia se puede citar todo tipo de referencias, menos páginas de Facebook, páginas de blogspots específicamente, Twitter y Instagram, ¿sí? Después el resto, todo se puede citar en Wikipedia. Noticias de periódicos o de medios digitales, publicaciones académicas, tesis de doctorado, de maestría, investigaciones en revistas específicas de, por ejemplo, sitios de memoria, es decir, sitios oficiales, ¿sí? Pueden utilizar como un gran abanico de fuentes, pero para poder crear esa información, previo tienen que tener como ese relevamiento hecho. No sé, Ariel, vos creaste un artículo en Wikipedia, ¿querés contar tu experiencia? Como para que sepan que no solo habla una persona que edita en Wikipedia hace un montón, sino alguien que ya, digamos, que tuvo su experiencia, su taller y que generó contenido nuevo. Sí, justo mientras contabas esto, entré a la entrada que yo creé la entrada de la ResLab, y vi que había 3 personas que habían hecho modificaciones. Me asusté. Sí. Vi las modificaciones, estaban perfectas. Había un error de tipeo, lo cambiaron. Borraron un sitio que dejó de pertenecer a la red. No sé quién lo hizo, pero alguien se enteró y lo hizo. Un sitio de Uruguay. Con lo cual lo actualizaron. O sea que alguien hizo, no sé, se adelantó y actualizó el archivo, la entrada de la ResLab perfecto, digamos, 100% correcto. Fue un trabajo interesante porque uno siempre lo que tiende a hacer es, no sé si uno, pero yo lo que tendía a hacer es agarrar los materiales que ya teníamos escritos de la red, y hubo que hacer un trabajo de readaptación por un lado desde el lenguaje, para hacerlo un poco más simple en algunas cosas, y por otro lado desde las referencias, de tratar de seguir mucho el estilo de Wikipedia, de referenciar todo, casi todo. Y bueno, después hay todo un laburo con las fotos, que también es complicado, pero bueno, la verdad que es como entrar en un lenguaje nuevo, y es ir adaptándose a ese nuevo lenguaje, y lleva su tiempito, pero está bueno el resultado. Yo creo que es eso, en definitiva, es ir entrando en un lenguaje de la página y ir aprendiendo de a poquito, y una vez que ya aprendiste, ya está, es como andar en bicicleta. Yo ahora ya más o menos entiendo cómo funciona, a pesar de que hace mucho que no edito nada, digamos. Perfecto. Sí, este artículo lo creó Ariel, es un artículo re largo, que lo estuvimos trabajando bastante tiempo. Mientras él iba editándolo, nos iba consultando e íbamos agregándole contenido. Lo de las fotos que plantea Ariel es interesante. ¿Por qué? Porque en Wikipedia, como es un sitio de contenido libre, las fotos que se utilizan para ilustrar los artículos tienen que ser fotos que estén bajo derechos de autor de licencias libres. Es decir, que si el autor no cede su autoría, que está la mayoría de las veces bajo copyright, y no lo pone bajo licencias libres, esa foto no se puede utilizar, ¿sí? Antes de subir la foto
al artículo, principalmente, se sube a Wikimedia Commons, ¿sí? Que está subida a Wikimedia Commons, por ejemplo, esta foto de Grimaldi, si ustedes vemos dónde está subida, van a ver que este es Wikimedia Commons, lo que ven acá a la izquierda, y van a ver que es una foto que sacó, que está bajo dominio público, que el autor es esta persona, que es un usuario de Wikipedia, ¿sí? Y que liberó la foto en Wikimedia Commons para poder utilizarla en otros sitios, entre ellos Wikipedia, ¿sí? Fíjense que si van al final de la foto, acá está usado, esta foto se usó en todos estos artículos de Wikipedia, ¿sí? En el de Michelle Bachelet, en el de Brigitte Grimaldi, en el de Miguel Krasnov, violaciones a los derechos humanos de la dictadura chilena, es decir, se utilizó en un montón de artículos, ¿sí? Y por último, la categoría, o sea, está ubicado dentro de una categoría específica que existe sobre Villa Grimaldi en Wikimedia Commons, que ahora vamos a ver todas las fotos que hay. Y estas son todas las fotos que hay sobre Villa Grimaldi, que la gente que lo visitó la liberó, ¿sí? Entonces, a partir de eso se pueden utilizar en Wikipedia. Esto, perdón. Sí. Esto, digamos, más allá de que no todos llegáramos a editar, valdría la pena también tenerlo presente, ¿no? Porque la visibilidad de los espacios se podría mejorar mucho si uno tiene presente que aunque no escriba un artículo, de pronto tengas un espacio para poner las fotos libres de uso para que otros las puedan colocar, o cómo podríamos manejar eso, digamos, ¿qué es conveniente? ¿Es conveniente hacer eso? Sí, yo creo que es súper importante liberar imágenes en Wikimedia Commons, porque primero, obviamente que si ustedes liberan imágenes que hasta el momento no existen en Wikipedia, hay artículos que pasan a tener imágenes en Wikipedia que antes no tenían, pero aparte son imágenes que puede usar cualquier persona que no puede acceder a utilizarla porque tiene un derecho a autor específico, digamos. Cuando ustedes hacen búsquedas en Google sobre imágenes, la mayoría de las veces Google, las primeras imágenes que tira son imágenes que están bajo un derecho a autor de copyright. Ustedes, para buscar imágenes que estén liberadas, tienen que buscar específicamente en imágenes bajo licencias libres. Y Wikimedia Commons es el repositorio más grande del mundo que tiene estas imágenes liberadas. Tiene más de 30 millones de imágenes. Entonces, creo que es un doble ejercicio. Por un lado es crear contenido, escribirlo, por el otro lado es ilustrarlo. Y a mí me parece súper interesante que se puedan liberar imágenes sobre sitios de memoria, que la mayoría de las veces si la gente no los visita y les saca fotos, muchas veces esas fotos que se encuentran son fotos que están bajo derecho de autor, digamos, que no se permite compartirlo. Entonces, creo que también generamos cierta conciencia sobre la importancia de compartir imágenes. Bien, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá? Aparte de Gaby que preguntó. Bien, entonces, lo que yo les propongo es, ahora les voy a mostrar un espacio específico donde ustedes pueden empezar a trabajar en formato de borrador, ¿sí? La información que quieran agregar. Obviamente, de esta actividad puntual no vamos a salir editando directamente, pero la idea es que ustedes puedan conocer algunas herramientas y yo después, a través de Ariel, compartirles diferentes tutoriales y mi contacto para que si ustedes quieren iniciar el proceso de editar un contenido más específico, estén en contacto conmigo para poder ayudarles en esa edición, ¿sí? Es un proceso de un día para el otro, uno no se convierte en wikipedista, pero tampoco es un proceso difícil, simplemente hay que tener como a mano ciertas herramientas, como con cualquier otra propuesta de trabajo en general, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá puntual sobre algo que se hayan perdido o pasamos a la última parte que es la de editar? Seguro que en esa parte vamos a ir evacuando dudas porque es a veces difícil decirte una duda cuando para uno es todo nuevo, ¿no? Exactamente, bueno. Fíjense que yo acá arriba, al lado del espacio de discusión, dice taller, ¿sí? Ustedes, si están logueados con su usuario de Wikipedia,
que a ustedes les va a aparecer en rojo porque no existe esa información sobre ese usuario, tienen este espacio de taller. Fíjense que justo acá estoy viendo que la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia no tiene artículo en Wikipedia, ¿sí? Está en rojo. Esta es otra alarma que pueden tener para pensar futuras propuestas de trabajo. Tal vez está en inglés. ¿Cómo? Tal vez está en inglés. Tal vez está en inglés, hay que buscarla en la Wikipedia en inglés y ver si está en inglés, porque si está en inglés se puede hacer la traducción. Sí, en inglés está. Bueno, entonces se puede hacer la traducción al español y después ustedes agregarle contenido específico y fuentes específicas que dispongan en español, ¿sí? Pero eso es otro trabajo interesante que se puede hacer. Bien, yo estoy en el espacio de taller acá arriba. Voy a cliquear, probablemente aparezca ahí información que yo vengo trabajando de otras actividades, que la voy a borrar. Exacto. Entonces, lo que hago es, yo voy a hacer esto, que es borrar esto, para que ustedes puedan... Bien. Entonces, lo que hago es... Así es mi espacio de taller. Ustedes van a tener la opción de crear el taller, quienes estén en rojo, ¿sí? Por ejemplo, les va a aparecer así a ustedes, la opción de crear. ¿Están ahí? ¿Sí? Bien. Si están ahí, ponen crear, van a cerrar todo lo que aparece sobre información general, y en este espacio están en un espacio borrador, ¿sí? Es un espacio donde ustedes pueden empezar a probar las herramientas wiki, pero nadie va a estar editándoles este espacio porque se entiende que es un espacio de trabajo personal, ¿sí? Cuando ustedes quieren pasar esta información a un artículo de Wikipedia, ya es otro paso, pero primero vamos a detenernos en este, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es traerme este primer párrafo de desaparición forzada en México para usarlo como ejemplo, ¿sí? Lo que voy a hacer es pegarlo acá, simple, sin el formato wiki. Van a ver que yo acá pegué el primer párrafo y no tiene nada del formato Wikipedia. El formato Wikipedia se lo voy a dar yo con las herramientas, que después ustedes también se lo van a poder dar cuando conozcan cómo se genera un hipervínculo o cómo se pone una referencia, ¿sí? ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Vamos? Perfecto. Luisina, ¿por qué es mejor pegar sin formato? Porque yo les tengo que mostrar a ustedes cómo se pone el formato. Ah, ok. Porque si yo pego con formato, van a ver todo hecho. Ya te puse. Me aparece una pantalla que dice cambiar al editor visual o empezar a editar. ¿Qué es lo que Exacto. Sí, tenés que poner cambiar el editor visual. Empezar a editar sería ya directamente estar escribiendo. Pues, No, empezar a editar sería empezar a editar en código wiki, que es un código que tiene Wikipedia, que es un código HTML. Si cambias el editor visual, vas a editar como si estuvieses escribiendo en un Word. Ya. Pero seguís en tu taller. Uh-huh. Bien, entonces, si están todos ahí o están, digamos, pudiendo ver la pantalla, por ejemplo, vieron que todos los artículos en Wikipedia, el primer párrafo tiene el título del artículo en negrita, ¿sí? Eso es parte del formato wiki, del manual de estilo, digamos. Para darle negrita es muy sencillo. Pintan el título del artículo, que en este caso es Desaparición forzada en México, van a la opción que tienen acá arriba de estilo de texto, y eligen negrita. Y ahí ya le dan el formato en negrita. Para generar hipervínculos, que son enlaces a artículos que están dentro de Wikipedia sobre temáticas que se mencionan en el primer párrafo, deben poner, por ejemplo, 1980, que es una fecha que se suele hipervincular siempre fechas, se pinta la fecha, van al ganchito que está acá arriba, que cuando hipervinculan en cualquier otro medio van a ver que el ganchito es el símbolo del hipervínculo, cliquean ahí y van a ver que ya les tira las opciones para hipervincular, ¿sí? Yo quiero hipervincular el año, entonces pongo 1980 y ya se puso azul. Por ejemplo,
Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Yo estoy segura que esto no tiene artículo en Wikipedia, creo, pero vamos a ver. Lo pinto. Pongo el hipervínculo y tiene artículo en Wikipedia. Entonces pongo azul, ¿sí? Después hay veces que por ahí uno quiere hipervincular información muy específica que uno sabe que el artículo está, pero que la herramienta no te lo tira directamente, entonces lo buscas y lo pones, o sea, no hay problema con eso. Pero la mayoría de las veces es primero ver si la misma herramienta te lo genera. Crimen de lesa humanidad, también lo mismo. Anchito, se cliquea, ¿sí? Ahora, perdón. Sí. Aquí, por ejemplo, tú estás cliqueando, no sé si solamente para enseñarnos, pero me preocuparía si lo que estás cliqueando tiene un contenido con el que, digamos, yo estoy de acuerdo en linkear al artículo. No, exactamente. Esto es para enseñarles la herramienta. Obviamente ustedes tienen que observar previo, yo porque conozco el artículo del crimen de lesa humanidad, sé que es un contenido muy teórico específicamente, y lo cliqueo porque lo conozco y porque sé que, digamos, el contenido responde a definir un crimen de lesa humanidad. También para mostrarles la herramienta, pero siempre yo les sugiero que si ustedes quieren hipervincular información, chequeen que esa información que están hipervinculando sea una información confiable, digamos. Bien. Después, otro punto de la herramienta wiki son las referencias, que se acuerdan que habíamos dicho que sí o sí tiene que tener referencias y que esas referencias son externas a Wikipedia, ¿sí? Me voy a fijar qué es lo que citó como cita 2. Bien, en este caso, la cita es esta que ustedes ven acá, que es una cita externa a Wikipedia, y es un medio puntual mexicano. Ustedes pueden citar lo que quieran y pueden citar más de una. Yo voy a tomar esta como ejemplo para que vean cómo se agrega esa información. Pero ustedes pueden tener en mente cualquier posibilidad, ¿sí? Entonces, lo que hago es, me copio la URL y vuelvo al espacio de creación. Perdón que se fue el share screen. Bien. Estoy acá. Entonces, la referencia se pone siempre al final de la oración que yo quiero sostener, y se pone después del punto. Yo estoy de este lado. Para poner referencias, tienen que ir siempre a esta opción que está acá que dice citar, ¿sí? Van a ver que en la opción de manual, que la mayoría de las veces les aparece a ustedes así, automático, tienen que poner manual, tienen diferentes tipos de referencias, ¿sí? Sitios web, que esto sería para sitios oficiales, o básicamente, por ejemplo, el sitio de un organismo, o el sitio web de un ministerio, por ejemplo. Libros, noticias, y este principalmente es para publicaciones académicas, o publicaciones en revistas, ¿sí? Yo voy a usar el de noticias porque la información que voy a utilizar es una noticia en un sitio web, ¿sí? Entonces pongo noticias. Fíjense que ya tiene una plantilla específica, ¿sí? Yo me copié la URL y voy a fijarme el título de la noticia, que me lo tengo que copiar exactamente tal cual es el título y llevármelo. Lo pego acá, ¿sí? Yo les sugiero siempre que pongan el título y la URL. Después pueden, si ustedes quieren, seguir agregando información, el apellido, el nombre de la persona que escribió la nota, la fecha en la que se publicó la nota, la fecha en la que ustedes acceden a la nota, ¿sí? El periódico o el sitio web, en este caso es La Jornada, esa también se puede poner. Y este caso, ubicación, página y número, es si lo que estamos utilizando como cita está impreso y no está en un sitio web, ¿sí? Yo pongo insertar y van a ver que ya se generó la fuente, ¿sí? Después pueden agregarle, obviamente, la cantidad de referencias que ustedes consideren necesarias agregar. No hay un límite en cuanto a las referencias que se pueden poner.
siempre sí tienen que hacer referencia a lo que se está sosteniendo en el artículo. Y después lo que tienen que hacer ustedes es ir agregándole las secciones al artículo para ir armando el cuerpo, digamos. Por ejemplo, yo voy a usar antecedentes, va a ser una, definición, casos, si se quieren, ¿sí? Entonces, yo lo que hice fue escribirlo normal, sin ningún tipo de formato, ahora le voy a dar el formato de sección. Pinto antecedentes y voy a donde dice párrafo y pongo título, y ahí ya me da el formato de sección, ¿sí? Imagínense, acá abajo voy a estar agregando un texto, ¿sí? Lo mismo para definición, lo mismo para casos. El que yo debo agregar también, que no, digamos, que no está, que siempre hay que agregar en los artículos nuevos, es el de referencias. También lo pinto y pongo título. Debajo de este de referencias, automáticamente la referencia que yo puse acá, cuando guarde el taller, se va a ir acá abajo, ¿sí? Una aclaración es que el taller de Wikipedia, como también cuando uno escribe en un artículo de Wikipedia, no es un Google Drive donde se me guarda automáticamente el contenido, ¿sí? Sino que yo tengo que poner publicar página para que se me guarde el contenido en el taller, o publicar página para que se guarde la edición en un artículo, ¿sí? Todavía no se guarda automáticamente la información que uno genera, ¿sí? ¿Hasta acá alguna consulta? Mientras publicas en el taller está oculto, ¿verdad? Cuando publicás en el taller, no es que está oculto, sino que es un espacio borrador tuyo que nadie va a estar viendo. Ujú. ¿Vos, Ramiro, querías preguntar? Sí. Sí, en el caso de los títulos, cuando creas los títulos, automáticamente se crea el menú de títulos en el artículo. Exacto. Después del tercer título que vos generás, se te crea el índice. ¿Sí? Por ejemplo, vieron que Ariel había comentado que en el artículo de desaparición forzada estaba la legislación argentina, pero no estaba dividido por subtítulos en los casos que estaba tipificado en otros países. Si yo quiero generar subtítulos, pongo, por ejemplo, no sé, una opción, antecedentes, sistema universal, sistema interamericano, ¿sí? Si yo quiero ponerlo en formato subtítulo, lo que hago es pintarlo, voy a párrafo y pongo subtítulo 1, ¿sí? Lo mismo, sistema interamericano, subtítulo 1, ¿sí? Ya acá es como que... Bien. Y así se genera como los apartados dentro de un apartado, ¿sí? Siempre ustedes tengan en cuenta que van a estar agregando texto, ¿sí? A cada uno de estos apartados. Si yo quiero guardar, porque decido que no quiero continuar con esto ahora, tengo que poner publicar página, que es publicar en el taller, ¿sí? Como preguntó Gabriela, estoy publicando en mi espacio borrador, ¿sí? Entonces pongo publicar, siempre les va a aparecer esta ficha acá, que tiene que ver con, ustedes tienen que describir los cambios que hicieron, pero para que quede guardado el cambio, ¿sí? Y ponen acá arriba, publicar página. Van a ver que ahí se generó el formato del artículo. El primer párrafo, el índice, y las referencias que van automáticamente al final, ¿sí? Esto sería, digamos, el formato wiki específicamente. Si ustedes quieren probarlo, lo que pueden hacer siempre es trabajar en su taller y me escriben a mí con su nombre de usuario y yo puedo entrar a ver su taller, porque yo estoy autoconfirmada para poder trabajar en los talleres de las personas con las que coordino proyectos, ¿sí? Entonces yo puedo ver su taller y puedo ayudarlos y ayudarlas
a darle el formato y a decirles cuándo el artículo está listo para ser publicado, ¿sí? Con Ariel lo hicimos así, con el de ResLab. Lo fuimos trabajando en el taller y después una vez publicado lo seguimos trabajando, ¿sí? Pero así es el formato que ustedes le van a ir dando con las herramientas a cada parte del artículo, ¿sí? ¿Alguna consulta? Perdón, pero me perdí un poco. Uno puede tener, digamos, si yo tengo mi taller, ¿puedo compartir mi taller con alguien más para ir editando juntos? No, los talleres no se pueden en general editar juntos, pero en mi caso, que coordino el proyecto, sí tengo la posibilidad de editar tu taller, porque estoy como, dentro de Wikipedia me autoconfirmaron como coordinadora de proyectos. Entonces lo que yo tengo es como una herramienta más para poder ayudarte a vos o a cualquier persona que esté trabajando en un taller con dudas específicas de edición. Pero en general, vos no vas a poder tocar el taller de Ariel y Ariel no va a poder tocar tu taller, porque son espacios personales. Esto sobre todo es cuando tú estás creando un nuevo artículo, porque de otra manera lo que estaría sería editando un artículo que ya hizo alguien. Entonces no estaría en tu taller. Exacto. O sea, esto te sirve, el taller te sirve para crear un artículo nuevo, o por ejemplo, otro ejemplo es, ¿dónde estaba? Si yo quiero editar directamente el artículo de desaparición forzada, pongo editar acá, que es la opción de edición. Si ponen editar en código, editan código wiki, ¿sí? Que no es complejo, pero es otra forma de edición. Y si ponen acá, yo ya directamente, cualquier cambio que haga en este artículo y lo publico, es una edición, ¿sí? Ustedes habían pensado, o se pensó, por ejemplo, como propuesta, editar las legislaciones nacionales, que acá está Argentina. Si yo quiero empezar a editar acá los casos de los países que están tipificados, puedo empezar a escribirlo acá, o hacerlo en mi taller, por ejemplo, hacerlo en mi taller y copiarlo de mi taller y pegarlo en el artículo de desaparición forzada, ¿sí? O sea, yo estoy en mi taller, por ejemplo, acá yo creé el apartado de las tipificaciones por país, en vez de desaparición forzada en México, me copio todo lo que yo hice como editar en mi taller, me copio todo esto, por ejemplo, no lo voy a guardar, pero para que ustedes vean que se puede hacer, lo copio, voy a desaparición forzada que estaba editando, y lo pego acá, y van a ver que se me pega con el formato, ¿sí? Y imagínense que yo acá estoy poniendo, no sé, México, Uruguay, etcétera. Una vez que yo ya pegué todo, fíjense que la referencia que yo tenía como 1 en mi taller ahora es 79 acá, ¿sí? Porque se me automáticamente se me acomoda en el artículo. Pongámosle que yo estoy de acuerdo con y está bien lo que acabo de hacer, pongo publicar cambios y ya lo edité. Yo no lo voy a hacer, me voy a ir. Pero esa es otra manera. El taller sirve para cuando alguien es la primera vez que está editando, practique en la edición del taller y después se anime a editarlo en el artículo. Yo ya no uso el taller para editar, lo usaba en su momento, pero sí lo recomiendo cuando alguien empieza a editar por primera vez. ¿Alguna consulta hasta acá? Nada, comentario de que está muy bien esto. Genial. Bueno, por último, yo les quiero mostrar la página donde van a encontrar un montón de tutoriales. Esta es la página derechoshumanos.wikimedia.org.ar, ¿sí? Acá van a ver que tenemos editar, publicar y aprender, ¿sí? En editar, sugerencia de artículos que necesitan ser editados, que les falta actualización. Si ustedes ven esta lista y me dicen, che, Luli, hay que agregar alguna
artículo acá porque hay que seguir trabajándolo, me avisan, yo lo agrego, ¿sí? Publicar son artículos que necesitan ser creados, que no existen, ¿sí? Y aprender son básicamente tutoriales. Cómo se crea una cuenta en Wikipedia, cómo se crea un artículo, cómo se categoriza un artículo, cómo se referencia, cómo se suben imágenes, cómo se agregan enlaces, que es más o menos lo que yo estuve explicando, pero como sé que muchas veces es mucha información, se puede volver a este espacio, ¿sí? Y obviamente me pueden escribir, y yo voy ayudándolos. De hecho, ahora estoy ayudando a una compañía de Colombia, de Medellín, que quiere crear el artículo del Museo Casa de la Memoria, y lo estamos trabajando juntas, como producto de la editatón que hicimos en Medellín. Bueno, si ustedes tienen interés de empezar a generar contenido, o de mejorar contenido, sea sobre esta temática de desaparición forzada u otra, me escriben y lo vamos trabajando, digamos. Esa es la propuesta del proyecto también, acompañar estos procesos. Pero esta página van a encontrar un montón de información que les puede servir para animarse a probar, ¿sí? Tengo una pregunta. En el caso de los sitios que se pueden editar o de la información nueva que hay que publicar acá en esta página, hace referencia únicamente a sitios en Argentina, supongo. En esta página hace referencia a algunos sitios en Argentina, pero también hace referencia a, en el caso de las actividades que realizamos en otros países, tuvimos como un vínculo con las organizaciones y con las instituciones Wikimedia, y tuvimos más que nada un relevamiento previo y nos dijeron, mira, esto hace falta, entonces lo agregamos. Puede faltar un montón de información, pero en algunos casos, por ejemplo, con México y Chile y Uruguay, sí hicimos un relevamiento en conjunto y agregamos contenido, digamos, supervisado por esos países. O sea que nosotros, bueno, en general, desde los países podríamos pedir que haya como un listado desde nuestros miembros, por lo menos, que nos manden los artículos que consideren que sí o sí deberían de estar y que no están. Exacto, claro, y nosotros podemos agregarlo a esta página, y en todo caso también la gente que entra por esta página también puede ver que en Wikipedia falta mejorar contenido o actualizar esos artículos. Además tienen ahí violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe. Claro, sí, lo que hicimos fue empezar a desglosar también en la misma página, porque trabajábamos con diferentes temáticas, y en un principio, si entraban hace 3 meses, iban a ver todo listado en una misma, digamos, en un mismo cuadro. Ahora lo dividimos para que quede más claro. Ya que hablo de violaciones a los derechos humanos, ¿no será que ese título debería decir Derechos Humanos en Latinoamérica y el Caribe? En el sentido de que no tendrían, bueno, para hablar de violaciones hay que hablar de cuáles son los derechos, ¿no? Exacto, sí, tranquilamente. Podría ponerse derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta más o como ustedes quieran. Yo hasta acá les aporté las dinámicas específicas de edición y las experiencias hasta el momento que estuvimos realizando, pero no sé, Ariel, ¿cómo querés continuar? No, por ahí sería bueno que cada uno se planteara por ahí a realizar alguna pequeña modificación, por ahí arrancar con una pequeña modificación a algo, y después plantearse, aunque sea agregar un subtítulo a alguna entrada. Lo de las tipificaciones podría ser una buena forma de arrancar, porque es algo, no es un artículo entero, sino que es algo concreto, y además al ser una ley es algo fácilmente referenciable y que no hay, digamos, no hay segundas discusiones, es una ley, punto. Claro. Eso tal vez sería, en el caso de los países que tengan esa tipificación, que no son todos, sería una linda ventana de entrada a ese mundo. Y además es el tema que estamos trabajando. Y si no, los que tengan un poco más de ganas y sean parte de una institución que no tiene su entrada, pueden
arrancar por hacerla. Y yo también me comprometo a darles una mano en la medida de mis posibilidades y conocimientos. No, totalmente. Creo que sería interesante como, digamos, coordinar o triangular entre, bueno, Ariel, que ya editó y que tiene como una experiencia, yo y los que quieran empezar a trabajar para empezar a tener como una comunicación más fluida sobre posibles propuestas para editar, ya sea un artículo que existe como un artículo nuevo, probarlo en el taller y, digamos, generar como un encuentro específico para publicarlo, si quieren, obviamente virtual en principio, pero yo puedo estar coordinando la publicación de esa información cuando ustedes lo tengan armado, digamos. Ya que estamos hablando de seguimiento, bueno, acá tenemos solamente algunos de los miembros de la red y la idea era poder grabar el taller y que luego los demás pudieran seguirlo, así que pues seguramente nos va a tocar a nosotros desde la coordinación ir movilizando quienes más pueden acceder a este conocimiento, acercarlos también a esta experiencia y seguramente a los que están presentes ahorita pues replicar el taller con otros en sus espacios, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Cómo quedaría entonces eso? Este material está grabado, ¿verdad, Luisina? Entiendo que sí. Sí, sí, que lo está grabando. Lo estoy grabando yo y después lo subiremos a algún lado para compartir. Bien. Una pregunta. Es que yo si hay una forma de poder eliminarlo o alguien tiene que eliminarlo por uno, el usuario. ¿Sí? ¿Un usuario? Ay. Sí. ¿Me escuchas? No, sí, te escucho. Al principio se escuchó difícil, pero ahora ya te escuché. En general, los usuarios pueden, digamos, vos podés crearte un usuario para hoy y después darte cuenta que preferís tener otro usuario, te puedes crear otro usuario, puedes tener varios usuarios en Wikipedia. Se puede pedir la eliminación de un usuario, pero tenés que pedírsela a un bibliotecario, que son los que, el rol de Wikipedia, de editores que tienen un rol mayor, que son los que moderan el contenido en Wikipedia, y son los que en algunos casos pueden borrar el contenido, borrar artículos, o en este caso pedirles si se puede borrar una cuenta, pero en general no, digamos, no es necesario. Ok. Y para contactarse con un bibliotecario es como, o sea, ¿cómo se hace? Para contactarte con un bibliotecario tenés que entrar a Wikipedia, yo después les puedo mandar el enlace, ¿sí? Y vas al tablón de bibliotecarios, que se los mando después, y ahí van a ver listados todos los bibliotecarios de la Wikipedia en español, que son más o menos, si no me equivoco, entre 70 y 80 bibliotecarios. Vos cliqueás en alguno de esos bibliotecarios y podés, por ejemplo, mandarles un mensaje y hacerles una consulta, ¿sí? Y el bibliotecario te suele responder. Tengamos en cuenta que todas las personas que son bibliotecarias y bibliotecarios, o los editores y editoras son voluntarios, o sea, no se les paga por el trabajo que hacen, digamos, por la edición en Wikipedia, entonces quizás no te responden al segundo, pero suelen estar muy atentos y suelen responder rápido. Ok, dale, gracias, Luisina. No, por favor, yo después, ahora cuando finalizamos la charla, les mando para que por lo menos sepan cómo identificar a un bibliotecario. Gracias. De nada. Bueno, si no tenemos más dudas, podemos ir cerrando y vamos siguiéndolo por mail. Dale, si te parece, Ariel, cuando reenvíes que se grabó este encuentro al grupo que estuvo participando en el listado de mails, yo reenvío también más contenido, como el detalle de los bibliotecarios y otra información para poder quedar en contacto. Bueno, perfecto. Sí, hubo un par de compañeros que se tuvieron que ir en el medio, me mandaron un mensaje que no querían interrumpir,
pero bueno, nada, ellos no están ahora, pero van a seguir también vinculados. Perfecto, buenísimo. Fue buenísimo también que la plataforma nos sirvió, ¿no? ¿Todos escuchamos bien? Sí, está buena. Sí, funcionó muy bien. Está linda. Hay que hacerlo más seguido. Sí, totalmente. Es una buena alternativa para reuniones de este tipo. Práctica. Ariel, una pregunta de último, digamos. Yo entendía que esta reunión era un poco en función de la campaña que se va a hacer de desaparición forzada. ¿Ustedes ya tienen pensado algo que podríamos ir colaborando como contenido país por país, o es algo que vamos a tener que hacer acá desde las voluntades de cada organización o de cada quien? Mira, a priori yo diría que no tenemos pensado tan estrictamente de desarrollar desarrollar cierto contenido para la campaña. La campaña es más que nada de videos, con lo cual nada, va a ser algo muy específico. Pero yo diría que cualquier edición al tema de desapariciones forzadas va a ser muy positivo. El tema de la tipificación de la ley para mí es muy importante, y hay algunos países que no tienen su entrada de desaparición, que no los recuerdo en este momento, pero hay un par que no están. Creo que El Salvador no tenía, o alguno más no tenía, que también se puede pensar como objetivo. Tal vez ahí para complementar, los videos los estaríamos terminando hacia enero, pues por todas las dificultades que todos han sabido, ¿no? Que hemos pasado de una muestra y luego ya estamos otra vez retomando el tema de hacer videos. Y bueno, se supone que entonces la difusión sería a partir de enero, más bien a partir de febrero, ¿no? Durante nuestro periodo del 2019. Para ese momento seguramente tendríamos que hacer sugerencias de cómo lanzar la campaña, cómo podríamos ir pautando entre todos, y valdría la pena construir eso para el futuro, César. Así que bienvenidas las sugerencias. Y sería muy bueno entonces también que para febrero en adelante ya tengamos algunos artículos, como dice Ariel, que ya tengamos mucha más información sobre las desapariciones forzadas en América Latina, meter muchísimo más del contenido en Wikipedia nos ayudará mucho, y probablemente también tener contenidos en el sitio de la RESLAC. Como no nombre, con su dedo. No, yo le voy a traer algo. No sé si... No, ahí está. Estaba hablando con el micrófono silenciado. Si no tienen nada, mandarles un abrazo a todos, incluso los que por ahí no pudimos hablar tanto. Veo dos compañeras de Paraguay conectadas bajo el nombre de Camila, pero son dos. Mar de Perú, Geraldine y alguno más que se me fue el control, pero bueno, mandarles un abrazo a todos y agradecerles muchísimo por estar. Camila, te estamos viendo en la pantalla. No sé, bueno, no sé qué pasa. Bueno, terminamos acá. De nuevo agradecerles y la seguimos por mail, si les parece. Bueno, gracias, Ariel. Y Luisina, gracias de verdad. La experiencia en la Editathon fue muy chévere, de verdad. No, por favor, gracias a ustedes por participar y esperemos encontrarnos en otros espacios también. Sí, claro.
Ya con tu correo ya mucho más fácil seguir en contacto. Dale, perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. gracias Luisina. Gracias a ustedes. Totalmente, gracias totales, Luisina. Seguramente no te vamos a dejar muy tranquila, Luisina. Sí, No hay problema. bueno. Belén, Besos, Camila. chao. Chao. Chao, chao.